días. Espero que estén bien. Yo hoy día les voy a compartir una clase que puede ser un poco densa porque es la evidencia científica, entonces es poder revisar todos los artículos de evidencia que tenemos de momento en relación a la medicina de la placenta. ¿Sí? Entonces ahí a veces la investigación está escrita de una manera que se hace un poco difícil igual de poder traducirla, ¿sí? Cuesta entender los términos, cuesta llevarlo al ámbito clínico porque si bien incluso para las personas que nos dedicamos al área de la salud, si bien es una asignatura que tenemos en nuestra formación, no es algo que profundicemos. O sea, si no nos dedicamos a la investigación, es probable que no comprendamos todos los artículos que tenemos disponibles, ¿sí? Entonces también eso es interesante. Así que por ahí puede ser una clase más o menos densa, pero que he intentado ahí como ordenarla para poder entregarle a ustedes un resumen de lo que actualmente tenemos en evidencia específicamente de la medicina de la placenta. Así que cualquier cosita me van interrumpiendo inmediatamente porque de repente cuando uno deja las preguntas solo para el final se les puede ir como la idea y después ya se olvida. Entonces, tengo que- ya ahí estamos. Entonces, como les decía, vamos a compartir en relación a lo que es la medicina y la evidencia particularmente. Y una de las primeras preguntas que les quisiera plantear, que algo también que venimos trabajando hace harto tiempo, es si en general la obstetricia que conocemos hoy día, ¿cierto?, ha estado basada en la evidencia. Y habitualmente cuando hablamos de la obstetricia y de la atención de parto y de acompañamiento de la mujer, no solo del parto, sino que del acompañamiento de la mujer en todo su ciclo vital, nos cuestionamos mucho si bien estas prácticas están o no están basadas en la evidencia científica. Y probablemente ya varios de ustedes llevan un camino en esto y se han dado cuenta que muchas de las prácticas que realizan profesionales de la salud, que son formados en universidades, en donde se supone que está la última evidencia y las últimas recomendaciones y análisis clínico, nos damos cuenta que cuando se trata de la salud de las mujeres, muchas de estas prácticas no están basadas en la evidencia, como por ejemplo cosas tan simples, ¿sí?, de la posición del parto. ¿Sí? La posición del parto lleva décadas investigándose y demostrándose bajo la evidencia científica, ¿sí?, que es la posición más beneficiosa para las mujeres son las posiciones libres y verticales. Sin embargo, en la gran mayoría de los países, más del 90% de las mujeres tiene su parto en litotomía. ¿Sí? Entonces, eso es solo un ejemplo, porque podríamos estar hablando de esto mucho rato. En el fondo, lo que les quisiera transmitir, que lo que se supone que debería estar basado en la evidencia, habitualmente no está basado en la evidencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de medicina placentaria y lo que vamos a profundizar, también tenemos que ponerle un poco esta connotación. Es algo nuevo, como hemos visto ya en las clases, en el sentido de esta nueva forma que estamos mirando la placenta, pero también es una práctica bien ancestral, en el fondo, de situar la placenta en un lugar importante, más allá si la consumimos o no, que es lo que nos vamos a enfocar ahora. Si la placenta estaba en un lugar importante y solo en las últimas décadas la placenta pasa a estar en un lugar relacionado con el desecho. ¿Sí? Entonces, para eso es importante poder saber qué es la evidencia, cuáles son los niveles de evidencia y los grados de recomendación, cuestionar también un poco la evidencia científica que tenemos hoy día y no olvidarnos como de lo que hablábamos en la clase anterior del enfoque de derecho, en el enfoque perdón, de género en relación a la evidencia. Porque no es casual que lo que sea relacionado con la salud de las mujeres, ¿sí?, tenga poca evidencia, ¿sí? O incluso se hagan prácticas en contra de la evidencia. No es casualidad, ¿sí? O sea, aquí hay en el fondo un análisis más profundo que tiene que ver con el sesgo de género. Entonces, así como de modo muy general, ¿qué es la evidencia? La evidencia en el fondo son un conjunto de información, de datos que están disponibles gracias a la investigación científica, ¿sí? Y estos datos, en el fondo, se hace una investigación científica, se publica en una revista que se dedica a publicar, ¿sí? Habitualmente son revistas indexadas, en el fondo, que tienen como mayor visibilidad dentro de los públicos de investigación. Y en todas estas investigaciones que aquí se publican, nos sirven luego para poder tomar decisiones en lo que tiene que ver con las prácticas clínicas.
¿sí? Entonces, no es solo investigar por investigar. Yo sé que mucha gente se dedica solo a investigar por investigar, ¿sí? Como para sacar un nuevo artículo, pero que no tiene mucha relevancia en lo que tiene que ver con lo clínico. Pero en el fondo, la evidencia está pensada para que una vez que ya existan estos datos, que no son, ojo, acá no es solo dato numérico, porque habitualmente, cuando somos del área de la salud sobre todo, se nos ha mostrado que la evidencia o la medicina basada en la evidencia se relaciona principalmente con la evidencia cuantitativa, y eso significa números, ¿cierto? Cuando yo mido una cosa o mido la otra, estoy en el laboratorio y mido cómo se comporta una célula, pero la evidencia es mucho más amplia que eso. La evidencia son también análisis cualitativos, significa que son percepciones que tienen las personas en relación a un tema particular, son estudios de etnografía, como los que veíamos la semana pasada, todos estos estudios de etnografía de arqueólogo, antropólogo, eso también es evidencia científica, ¿sí? Entonces, en el fondo, este conjunto de datos se publica en una revista y luego las personas que toman decisión en cuanto a lo que tiene que ver con salud, ¿sí? Toman esta evidencia para generar recomendaciones, ¿sí? Y acá, en el fondo, qué es lo que vamos a hacer cuando tomamos esta evidencia y la llevamos a las recomendaciones? Cuestionar lo que siempre estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Estará bien o no? Llevamos tanto tiempo haciéndolo, pero ¿hay evidencia que lo sustente? ¿Sí? También para saber que si lo que estamos haciendo está funcionando o no, ¿sí? Muchas prácticas empíricas que tienen que ver, por ejemplo, con la partería tradicional. Un ejemplo muy simple, como usar el rebozo, es una práctica tradicional que hoy día, con la evidencia científica, ¿sí? Se ha investigado que tiene repercusiones positivas para el trabajo de parto. O ayuda, por ejemplo, a la distosia de posición, disminuye la duración del trabajo de parto, ¿sí? Entonces, algo que se ha hecho siempre desde, en este caso, la partería tradicional, es llevado a la investigación y por lo tanto me da datos para yo poder luego incorporarlo en la práctica clínica, ¿sí? Y también en este caso para saber qué es lo que hacen otros profesionales, por ejemplo, qué pasa con los datos que tenemos de Estados Unidos a lo mejor, o tenemos de Canadá, o tenemos del Reino Unido, qué pasa acá en el contexto local, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Funciona de la misma manera? ¿Las mujeres de allá se comportan de la misma manera que nos comportamos nosotros? ¿Hay algún componente a lo mejor territorial, ambiental, que hace que lo que funciona allá, acá funcione de una manera distinta? Eso también es parte de lo que la evidencia tiene que ir respondiendo, ¿sí? Y en el fondo las guías clínicas tienen que ir haciendo válida esta evidencia para poder generar las mejores recomendaciones. Y ahí en el fondo, le pongo una tabla, pero se lo voy a explicar de manera simple. En el fondo, ahí se van creando niveles de evidencia. Entonces, según los niveles de evidencia, que va a ser principalmente cómo están hechas estas investigaciones y cuánta representatividad tienen estas investigaciones, el grado de evidencia que va a tener. Habitualmente, los grados de evidencia como más altos, ¿sí? Que en el fondo esa evidencia puede ser utilizada aquí como en África o en Europa, son metaanálisis, revisiones sistemáticas, y eso significa que ahí hay incluido muchas personas, o sea, un número muy grande, ya sea de personas y de estudios, que me están diciendo, que me están dando una respuesta o me están diciendo algo determinado, ¿sí? Ahí también se incluyen los ensayos clínicos aleatorios, que son estos ensayos clínicos en donde yo, por ejemplo, a una persona le doy una pastilla y a la otra le doy un placebo, ¿sí? No les digo a ninguna de las dos, ¿sí? Pero las dos están tomando ese medicamento, entre comillas, para una cosa determinada, pero a una le va a provocar una cosa y a la otra otra. Entonces, en el fondo, ese es un estudio clínico controlado. En el fondo, yo controlo lo que ahí está sucediendo y luego veo los resultados. Esos también tienen grandes, como está considerado dentro de una alta evidencia o un nivel alto de evidencia. Pero también están los casos aislados. Por ejemplo, estas enfermedades súper raras, no tenemos un metaanálisis porque son enfermedades poquitas, les pasan a muy pocas personas. Entonces, ahí sí me sirve tener un caso clínico aislado, también me sirve como evidencia, ¿sí? O también cuando no tengo ninguna evidencia, hasta el momento no tengo ninguna evidencia, pero tengo un comité de especialistas o expertos que me están diciendo, porque llevan 50 años, 60 años trabajando de una manera y han visto, no han sacado ningún estudio porque ellos solo se han dedicado a atender y a la parte clínica, pero ya han visto que esto funciona de determinada manera. Y eso también es evidencia, ¿sí? Habitualmente estamos acostumbrados, sí, en la medicina, sobre todo basada en la evidencia, a quedarnos con niveles altos, ¿sí? En el fondo poder encontrar los metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorios, ¿sí? Y en determinadas oportunidades solo ahí, en los últimos casos, recurrir al comité de especialistas.
Algo muy distinto, por ejemplo, si lo comparamos con otras culturas, ¿sí? Con las medicinas más tradicionales, en donde efectivamente los comités de expertos, que pueden ser los ancianos, por ejemplo, o las ancianas, donde ellos sí tenían la experiencia, sí tienen una voz muy válida, ¿sí? En nuestra cultura más occidental, es más difícil darle valor a la experiencia, ¿sí? Porque se le da mucho más valor a la investigación o a la parte más cuantitativa y a lo más estructurado. Sin embargo, la evidencia desde siempre ha mostrado que eso también tiene importancia, ¿sí? Y desde ahí surgen lo que se llama GRADE, ¿sí? Que van a ser los grados de recomendación. Entonces ustedes de repente van a leer una guía clínica, por ejemplo, la más básica que es la de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces uno lee la Organización Mundial de la Salud y dice, no sé, todas las mujeres tienen que tener su parto en posición vertical, por ejemplo. Y eso es una recomendación fuerte de evidencia de alta calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que esa recomendación en particular tiene mucha evidencia y evidencia de revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayo clínico aleatorio, de que esto se tiene, o sea, es muy fuerte, lo tenemos que recomendar. Sin embargo, nos vamos a encontrar con otro tipo de evidencia y recomendaciones en la misma guía de la OMS, por ejemplo, de el uso del calor local, sí, como una medida de alivio del dolor. Generalmente todos los métodos no farmacológicos están en una categoría más débil, ¿sí? No significa que no haya evidencia, lo que pasa es que los estudios que se han encontrado hasta el momento, ¿sí? Son escasos, ¿sí? O bien la forma en que se tiene que aplicar el método científico no es tan fácil, ¿sí? Porque ¿cómo yo comparo el dolor de una mujer u otra? Por ejemplo, en ese caso que es tan subjetivo, ¿sí? Hay mujeres que pueden cuantificar el dolor del 1 al 10 en el parto y decir, a mí me dolió 10. Sin embargo, mi experiencia fue positiva y lo volvería a hacer, ¿sí? Entonces, en el fondo hay ciertas situaciones en salud que nos vamos a encontrar a lo mejor una recomendación fuerte de evidencia, pero sí vamos a encontrar a lo mejor recomendaciones débiles o de baja o mediana, pero que no significa que no las podamos utilizar, ¿sí? Lo mismo cuando encontramos, en este caso, a lo mejor riesgo del parto vertical, ¿sí? No hay ningún riesgo hasta el momento, si no hay evidencia que muestre eso, o en este caso cuando vamos a ver riesgo de consumir la placenta, ¿sí? No se ha encontrado evidencia actual que lo verifique, ¿sí? Entonces, un poco de esa manera, así de manera muy resumida, ¿cierto? Funciona la evidencia científica. Y aquí es donde no nos tenemos que entrampar ni engañar tampoco de creer que solo un estudio o porque está publicado en una revista indexada es la verdad. ¿Sí? O sea, que haya una investigación que hizo Juanito Pérez y la publicó en una revista X, no significa que eso sea la verdad y que yo eso lo tengo que aplicar así como de un día para otro o así como a ciegas es lo que yo estoy haciendo. Eso tampoco es real, ¿sí? Lo que debería aplicar serían recomendaciones más internacionales, en donde ellos ya tomaron toda la evidencia y la analizara, o incluso poder llegar a estas experiencias más locales, ¿sí? En donde tenemos estos comités de expertos especialistas, que son las personas que llevan 50 años, 80 años haciendo lo mismo, ¿sí? Y que también tiene una validez importante. Y que en este caso, por ejemplo, lo podríamos asociar con la partería tradicional, ¿sí? Entonces, siempre cuestionarnos qué es la verdad, porque la verdad de hoy día probablemente no sea la verdad de mañana, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy mostrando hoy día probablemente tenga algunos cambios de aquí a unos años. Entonces, no quedarnos siempre con una idea, no sobrevalorar lo cuantitativo, que es muy frecuente en el área de la salud, sobre todo, de que queremos números, queremos cuantificarlo todo, porque también lo cualitativo y las percepciones que tienen las personas son importantes. Cuando yo hablo de un estudio, hablo de un número y de un promedio, ¿sí? Es como decir, de 20.000 mujeres, un porcentaje le va a pasar eso, pero cuando yo vivo la experiencia personal, me da lo mismo que haya estado en la estadística o no, ¿sí? Es la experiencia personal la que estoy viviendo, es lo único que está ahí, ¿sí? No digo que no sirva la evidencia, porque sí, obvio, no ayuda a tomar decisiones, ¿sí? Pero no puede ser la única manera de lo cuantitativo de tomar las decisiones. También van a haber otras maneras en que yo tome decisiones y pueda actuar desde lo clínico, ¿sí? Porque, por ejemplo, otro concepto bien interesante que analizamos también nosotros en otras formaciones tiene que ver con la intuición, ¿sí? Como un conocimiento también autorizado.
¿sí? La intuición que está presente en cada uno de nosotros, que se manifiesta en la medida que yo puedo estar presente. Si yo tengo que estar en un hospital donde tengo que atender constantemente a muchas personas, probablemente no puedo conectar con el uno a uno, ¿sí? No puedo estar ahí tan presente. Sin embargo, si yo cambio esos modelos de atención y tengo una persona trabajando uno a uno, es probable que esa matrona o esa dula o esa partera pueda conectar con esa mujer y haya un conocimiento a través de la intuición, pueda percibir cosas que no me van a aparecer en el aparato, ¿sí? Son esas cosas que todas vivimos en el día a día que no aparecen en los registros, ¿sí? Que no me lo decía el libro, pero que ahí está presente, ¿sí? Y que está presente incluso en estos ambientes mega hospitalarios, ¿sí? En estos ambientes que parecen súper rudos, igual están presentes. Lo que pasa es que no le hablan, no pueden decir la intuición. Entonces, en esos ambientes más clínicos hablan de el ojo clínico. Entonces uno dice, no, yo voy a donde este médico o voy donde esta persona porque tiene buen ojo clínico. Pero ese buen ojo clínico finalmente es la intuición, porque él sabe probablemente técnicamente le enseñaron lo mismo que al otro. ¿Sí? Y a lo mejor menos porque estudió en otra época, pero su experiencia, su estar presente, el ver a otras personas, hizo que tuviera esta intuición ya incorporada. Entonces, no trabaja tan solo con lo que dice la evidencia, sino que incorpora la intuición como un conocimiento autorizado. Y esto está súper presente en otros modelos de atención, por ejemplo, parto en casa, está súper presente cuando hablamos de partería tradicional, ¿sí? Las parteras tradicionales habitualmente le rezan a otros espíritus para que estén presentes y cuiden ese parto, ¿sí? Está presente en la gran mayoría de las medicinas más holísticas, ¿sí? Y la otra patita que no se nos puede olvidar tiene que ver con la perspectiva de género. O sea, hoy día hay evidencia, hay estudios de que las mujeres investigamos menos porque nos dedicamos a maternar. A las mujeres nos citan menos, o sea, cuando las mujeres investigamos y publicamos, cuando nos tienen que citar, casi que no nos citan porque prefieren citar artículos de hombres. Y todo lo relacionado con la vida de las mujeres se investiga menos, ¿sí? Entonces aquí hay un sesgo, siempre vamos a tener un sesgo de género cuando estamos también estudiando la evidencia científica y todos los artículos. Y ahí es súper importante. Hace un tiempo me tocó revisar la evidencia científica del parto en casa y habían dos grupos súper marcados en Estados Unidos que estudian los riesgos, básicamente, de seguridad y riesgo. Y por un lado están los grupos de los ginecólogos, y por el otro lado están los grupos de matronas. Ambos con las mismas muestras tienen resultados completamente diferentes. ¿Sí? Utilizando en el fondo la misma muestra, están utilizando el mismo número, las mismas bases de datos, sin embargo, obtienen resultados diferentes. ¿Sí? ¿Y por qué sucede eso? Porque obviamente también en la investigación, por mucho que yo quiera controlar en todas las variables y que esto sea lo más objetivo posible, siempre también va a haber un grado de subjetividad. La investigación por sí sola también es subjetiva. Que yo decida investigar de un tema es subjetivo, tiene que ver con mi historia personal. ¿Sí? Por eso yo investigo un tema en particular. Por más que yo quiera estar en el laboratorio y controlar todas las variables que ahí van a ocurrir molecularmente, también van a pasar cosas. Y aquí podemos pensar que van a pasar cosas desde cómo está el clima, cómo está alineada la luna, o sea, desde dónde queramos creerlo, pero van a pasar cosas. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber un grado subjetivo también en los resultados que estamos obteniendo. Y eso tiene una perspectiva de género también. ¿Sí? Entonces, desde ahí me gustaría como que pudiéramos de aquí en adelante poder analizar todo lo que tenemos hasta el momento en lo que es medicina placentaria, sabiendo que todo lo que hay previamente, porque probablemente no nos vamos a encontrar con todo lo que quisiéramos. Sí, a mí me encantaría decirle, igual cuando hago las clases de atención de parto, así como existe la evidencia, vayan a su hospital, como, porque cuando uno habla de otros temas, uno puede decir, oye, anda al hospital con la evidencia y puedes decirle a este médico que, por ejemplo, la posición del parto o romper membrana o el contacto piel con piel y un montón de cosas más, hay evidencia de hace más de 40 años, súper respaldada, de un alto grado y con metaanálisis y un montón de cosas. En placenta todavía no nos encontramos en esa etapa, ¿sí? En placenta es muy reciente el trabajo, si bien hay registros históricos, ¿sí? Principalmente relacionados con la medicina china, que datan de hace varios años atrás, ¿sí? En donde en uno de los tratados más antiguos de la medicina china se aparece la placenta como un medicamento, de hecho, no solo que se da
como consumo como se da habitualmente acá, que es tú consumes tu placenta, sino que se usan placentas donadas y la placenta se da como medicamento a otras personas también. Está dentro de los preparados que la medicina china incorpora, ¿sí? En estos tratados que son muy, muy antiguos, ¿sí? Donde principalmente donde es como que tuviera el origen en el fondo de la medicina placentaria. Pero también, por otro lado, si nos vamos a un territorio más cerquita, como es el territorio latinoamericano, acá también encontramos registros, ¿sí? De relatos de parteras tradicionales que usaban los cotiledones para la hemorragia posparto. ¿Sí? Entonces también es un conocimiento empírico, ¿sí? Que obviamente algo pasaba ahí, que empiezan a aparecer estos primeros hallazgos en el fondo, y poco a poco, en la medida que empieza a avanzar en el tiempo, empiezan a aparecer los beneficios como posible galactogogo, o sea, posible que aumente la producción de leche, empieza a estudiarse en el uso de la herida, en la depresión postparto y en la posibilidad de que sea un opioide también. ¿Sí? Todo esto cuando ya se empezó a experimentar en animales, ¿sí? Cuando se experimenta en ratas, por ejemplo, que es lo habitual que usamos en el área de la salud, se empieza a ver qué pasa con las ratitas cuando no se les permite que se coman su placenta, por ejemplo. Entonces ahí se empiezan a ver como más beneficios, pero con la placenta en animales y no todavía con la placenta humana. ¿Sí? Y en general, cuando analizamos todos los estudios que hay de momento en medicina placentaria, la gran mayoría se centra en determinar si efectivamente hay beneficio en que la podamos consumir, ¿sí? Y si existe algún riesgo, ¿sí? Ahí están basados principalmente todos los estudios, ¿sí? Y en relación a lo que es la placentofagia particularmente, que es consumir la placenta o comer la placenta, y aquí los términos varían, y aquí uno podría hacer un análisis porque en países donde ya la placenta está, por ejemplo, hay una regulación propiamente tal, se habla de la placenta tratada como un alimento. En el fondo, quien se hace cargo del tratamiento de la placenta son las mismas personas que están dedicadas a la ingeniería alimenticia, ¿sí? O a ese rubro, ¿sí? Porque pasa a ser como podría considerarse como un suplemento, ¿sí? De momento. Y por eso se habla de consumo. De momento no podríamos decir que es un medicamento propiamente tal, pero sí podría tener características más bien a un suplemento. Entonces los estudios han estado centrados en poder ver si efectivamente al consumirla, ¿sí? en- me quedan estos oligoelementos. Cuando hablo de oligoelementos, hablo principalmente de fierro, selenio, como todos esos elementos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y también de metales pesados, que ha sido también un cuestionamiento de la medicina placentaria. Al ser un filtro, podría contener metales pesados y por lo tanto ser perjudicial para la salud. Entonces se ha tratado de determinar, por un lado, oligoelementos, por otro lado, las hormonas que tiene la placenta, ¿sí? Porque por ahí podría estar su asociación a mejorar estados depresivos, a la lactancia materna, a ser un galactogogo o a mejorar el estado de ánimo. ¿Sí? Y por otro lado, se ha estudiado si es que hubiese microorganismos que se pudieran ingerir y que pudiesen ser perjudiciales tanto para la madre como para el bebé. ¿Sí? Entonces, en el fondo, el consumir la placenta, porque les voy a mostrar, cuando se analiza la placenta fresca y todo, no hay duda que tiene oligoelemento, hormona, hay microorganismos, hay microbiota en el fondo ahí, eso no hay duda, como que eso no es difícil de investigar, ¿sí? Es tomar una placenta y yo se lo voy a mostrar, ya se ha hecho. Ahora, lo que ha sido difícil determinar es si al consumir esta placenta, ¿sí? En el fondo, estos trozos de placenta o las cápsulas o como sea, al consumirla y al pasar por el tracto digestivo, ¿sí? Logran, ¿sí? Quedarse en el cuerpo o si son completamente eliminadas. Eso es como lo que hasta el momento está en cuestionamiento. O si la preparación, cómo estoy realizando la placenta, ya sea la estamos consumiendo cruda o deshidratada o al vapor o como sea, mantiene las propiedades o finalmente se van todas. ¿Sí? Es lo mismo que cuando consumimos otro alimento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la lógica de si actuara como un suplemento tendría una lógica más bien desde el punto de vista nutricional, en el sentido de que no estamos viendo si hace efecto como un medicamento propiamente tal. ¿Sí? Y ahí es donde han estado situados la gran mayoría de los estudios. Y aquí uno de los primeros estudios, ¿sí? En estudios me refiero, antes hay más, ¿sí? Antes del 2015 hay otros estudios, pero en el fondo que ya sitúa la placenta en un contexto, la placentofagia en un contexto clínico, es del doctor Sánchez, un estudio, es su tesis en el fondo, en doctoral,
en donde en el año 2015 ve la influencia que tiene la reincorporación oral de la placenta, ¿sí? Y qué efectos puede tener a nivel bioquímico, o sea, en la sangre y en la leche, básicamente en la leche materna. Entonces, él toma muestras de placenta, las mujeres consumen esta placenta y luego hace esta investigación. Su número, casi todos los que yo les voy a mostrar acá, los N, en el fondo los números de personas o placentas que se investigan son poquitos. Estamos hablando habitualmente menos de 10, en algunos llegamos a los 20, 27, o sea, de momento no hay ningún estudio que diga analizamos 50.000 placentas, ¿sí? No, o sea, son así como súper poquitos y bueno, y por eso en el fondo la calidad de la evidencia que yo les decía, por eso todavía es muy débil la evidencia que existe, porque casi todas las investigaciones son súper chiquititas. Pero en esta tesis doctoral del doctor Sánchez, sí concluye que efectivamente la reincorporación oral de placenta, en cuanto se analizan los exámenes de sangre de las mujeres, contiene aminoácidos, contiene vitamina A, beta carotenos, contiene fierro y magnesio. ¿Sí? Y esto es cuando se compara con mujeres que no reciben la reincorporación de la medicina. También tiene efectos sobre la vitamina K, ¿sí? Y cuando analiza la leche, en el fondo, la leche materna que están recibiendo estos bebés de las madres que han consumido la placenta, ¿sí? Se ve que tienen mayores niveles de ácido graso, ¿sí? Y probablemente más vitamina K. Esto de manera muy general, porque la tesis es muy, muy larga, yo se las voy a subir por si algún momento tienen como tiempo, ganas de leer algo, es bien larga y además lo interesante de esta tesis igual es que todo el marco teórico es bien completo. Entonces, el doctor Sánchez hace como todo un recorrido histórico, social, cultural, analiza otros estudios hasta llegar a su investigación, que si uno lo ve a lo mejor puede ser súper chiquitita porque fueron pocas placentas, pero que igual tiene y tuvo un impacto bien importante, sobre todo en la última década donde la medicina placentaria empezó a aumentar también. Y acá se empieza a analizar qué pasa con las cápsulas, que ha sido como el cuestionamiento. Bueno, si sirve la placenta, pero ¿cómo sirve? Si la encapsula, a lo mejor ya pierde todas las propiedades, ¿sí? Como en el fondo, si ya vive todo este proceso, a lo mejor ya lo pierde todo. Y acá en el fondo también se hizo una investigación en donde se analizaron la cantidad recomendada en el fondo diaria, y en este caso lo que más se identificó fue la cantidad de fierro. Entonces, de las cápsulas lo que podríamos encontrar que las cápsulas de placenta podrían tener el 24% de fierro de lo que se recomienda en una ingesta diaria. ¿Sí? No es que va a suplir todo el fierro que necesitamos, pero sí podría tener este porcentaje. Y una cosa importante es que las concentraciones de metales pesados, como por ejemplo el arsenio, el cadmio, el plomo, el mercurio, ¿sí? Están a niveles muy bajos, o sea que no son tóxicos, que la gran mayoría de los lugares que certifica alimentos no los considera nocivos. ¿Sí? No es que no tenga, porque tiene, ¿sí? Pero no tiene más que cualquier de los alimentos que nosotros consumimos a diario. Incluso algunos estudios muestran que tiene mucho menos de alimentos que consumimos a diario, no solo lo que consumimos envasado, sino que lo que estamos consumiendo hoy día, incluso la lechuga de la huerta, así que igual tiene metales pesados, porque el aire igual está contaminado y las aguas también tienen una parte de contaminación. ¿Sí? Entonces, cuando se analiza, la placenta, si bien es un filtro, ¿sí? No tendría más metales pesados que pudiesen ser perjudiciales para la salud. Y bueno, y aquí otro más, otro que analizó la composición nutricional y el contenido también de metales pesados de la placenta y que se evaluó que tenía carbohidratos, azúcar, proteína, grasas, colesterol, vitamina y metales pesados que no generan complicaciones y además cantidad significativa de colesterol, proteínas, hierro y selenio. ¿Sí? Entonces, en el fondo empiezan a aparecer estos tipos de investigaciones que nos van diciendo que efectivamente la placenta tiene y que las cápsulas también tendrían. ¿Sí? Acá hay una revisión bien interesante porque, bueno, lo hacen los ginecobstetras de Estados Unidos. Hoy día donde más en medicina placentaria encontramos y consumo de placenta encontramos son en los norte globales, en el fondo todos los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, en el fondo los países de más alto ingreso económico son los que hoy día tienen más consumo de placenta y más consumo de placenta asociada también
a la placenta procesada, en el fondo, ya sea a través de cápsulas principalmente, ¿sí? En los sures globales, en el fondo, Latinoamérica, Sudamérica, África, no encontramos un gran consumo de placenta, ¿sí? Pero sí en estos países. Entonces, en estos países donde viene la gran mayoría de las investigaciones. Y esta investigación, esta revisión más que, ¿sí? Es bien cuestionadora, ¿sí? En el fondo ellos no están de acuerdo con la medicina placentaria ni con el consumo de placenta. Tampoco están de acuerdo con muchas otras cosas, porque dentro de los autores aparecen autores que a mí me han aparecido en estas revisiones, no están de acuerdo con el parto en casa tampoco, consideran que es riesgoso. Entonces siempre hay una tendencia de los investigadores. El investigador, uno de ellos particular, está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con el movimiento de parto, que podríamos llamarlo movimiento, ¿cierto? O esta tendencia de partos más naturales o partos en casa, que en este caso se asocia a la medicina placentaria, hacen revisiones y encuentran investigaciones en donde, en el fondo, sus resultados siempre son negativos, ¿sí? Pero sí, ¿qué es lo interesante? Uno puede leer toda su revisión y que hace un cuestionamiento bien profundo, en donde señala que no se encuentran registros históricos de la placentofagia, por ejemplo, en lo antepasado, ¿sí? O sea, pareciera ser que ellos no... Y es verdad, no está tan claro, ¿cierto? No está tan claro si en la prehistoria e historia hubo consumo o no hubo consumo de placenta. Pero se enfocan harto en el tema, en el cuestionamiento de la infección. Sin embargo, de momento solo hay una investigación, o sea, un caso clínico que se ha asociado con una contaminación por el consumo de placenta, que es el caso de una guaguita que se contagió, que tuvo una sepsis tardía por estreptococo grupo B, perdón. Es el único caso documentado de todos estos años en donde la asociación que se hizo fue que la madre consumió cápsulas de placenta, ¿sí? Y que al analizar las cápsulas de placenta, ahí se encontró el estreptococo grupo B, ¿sí? Y por lo tanto se asocia a esta sepsis tardía que tuvo el recién nacido. El único caso, no hay más, ¿sí? De momento que tenga una asociación directa de consumir la placenta con riesgo de infección o malos resultados perinatales. ¿Sí? Y aquí empiezan a aparecer otros estudios interesantes que en el fondo empiezan a ver ya, la cápsula tiene estos componentes, la placenta fresca tiene estos componentes, de eso ya no podemos dudar tanto, ¿sí? Por más incrédula que queramos ser o a lo mejor decir, no, la medicina placentaria yo no creo en nada, pero en el fondo no podemos negar que por sí sola la cápsula y la placenta lo tienen. Pero ahora es efectivamente ver qué pasa en el cuerpo cuando la consumo. Y aquí lo que hicieron estos investigadores fue medir la saliva. En el fondo, ellos hicieron estudio clínico aleatorio, controlado, y acá está bien cuestionado hoy día. Estos estudios clínicos aleatorios están súper cuestionados en el fondo porque hay una cosa bioética que sucede. Por ejemplo, si todas nosotras en este grupo queremos consumir nuestra placenta, ¿sí? Estamos todas gestando y decidimos todas que nos vamos a comer nuestra placenta, y bueno, un grupo de investigadores nos propone, miren chiquillas, queremos investigar si esto funciona o no, así que como todos ustedes quieren comer su placenta, tienen características similares, ¿cierto? Vamos a hacer una investigación. A la mitad le vamos a dar placebo, o sea, van a creer que se están comiendo su placenta, y la otra mitad se va a comer realmente su placenta, ¿sí? Eso hace un poco el estudio clínico aleatorio o controlado doble ciego, como, dependiendo cómo sea. Y eso hoy día desde el derecho en el fondo se está cuestionando, porque en el fondo, al ser al azar, independiente que yo decida o no como persona entrar a esta investigación, ¿cierto? Porque acá también hay un consentimiento, ¿sí? Sí, en el fondo estamos un poco dejando al azar y como sin códigos de ética y derecho, el que hay mujeres que podrían haber sido beneficiadas con el consumo de placenta, pero por haber estado bajo esta investigación no fueron beneficiados. O al revés, ¿sí? En el fondo, eso es lo que hoy día se cuestiona. Lo mismo pasa cuando se estudia, por ejemplo, el parto en casa y toda su implicancia. Y por eso las investigaciones o las investigadoras están planteando que para este tipo de situaciones que tienen que ver con derechos, donde no solo soy yo, sino que también es mi guagua, ¿sí? Como que ahí se cruzan varios como derechos, ojalá se pudiera trabajar con estudios observacionales. Y en el fondo significa que yo a la que decide y a la que no decide, pero porque lo quiere, yo observo lo que le sucede y no necesariamente la tengo que someter a este doble ciego o a este uso de placebo. En el fondo yo decido, yo no me como la placenta, entro a esta investigación. Yo sí quiero comerme la placenta y esto entro a esta investigación. Eso es lo que se propone desde como la última
los últimos principios un poco bioéticos en relación a la investigación. Y en el parto en casa se está planteando lo mismo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que quisieran como la gente como más estructural en la investigación? Que para el parto en casa, todas quisiéramos parir en casa, pero alguna yo dijera, pero ¿saben qué? La mitad lo va a hacer en casa, pero la otra mitad va a parir en el hospital. Y en base a eso vamos a ver los resultados. Si tiene o no tiene efectos negativos el parto en casa. Y ahí se juega con temas de decisión, ¿sí? Y bueno, igual ellos hicieron el estudio así, como todas querían comerse la placenta, pero a la mitad le dieron placebo y a la otra mitad le dieron placenta, en cápsulas. Estas cápsulas se hicieron bajo el tratamiento de ahí yo les voy a mostrar también diferencia, que primero se cocinaron al vapor y después se trituraron y se deshidrataron y después se echaron en las cápsulas. Ese fue el mecanismo y acá en el fondo se encontró que se midieron la hormona y se encontró que había una pequeña diferencia en la cantidad de hormona que tenía el grupo que consumía la placenta, ¿sí? Y hablan de pequeña porque en el fondo no son significativos cuando se compara con el grupo control, ¿sí? Y dejan abierta que en el fondo tiene que haber otra investigación, que ellos mismos lo hacen, que es la parte 2 otra investigación que diga si efectivamente esta diferencia insignificante de hormonas que tiene el grupo que consume la placenta genera efecto en la salud mental, básicamente, de estas mujeres, ¿sí? Y este es la segunda parte de su estudio, y que habla que efectivamente no hay efectos significativos. Eso significa que no encontramos del número, no es que más de la mitad tenga efectos significativos relacionados con el estado de ánimo, la fatiga en este caso, en las personas que consumía o no consumía la placenta, ¿sí? Pero sí habla de una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces acá al final dice, aunque la significación estadística no debe interpretarse en estos casos, encontramos alguna evidencia de una disminución en los síntomas depresivos del grupo que en este fondo consume la placenta, pero no en el grupo de placebo, y una reducción de la fatiga, que siempre hablaban como del estado de ánimo y del cansancio, sí que esa era como la característica que querían estudiar en las personas que también se consumieron su placenta, ¿sí? Entonces, estadísticamente a lo mejor no es tan significativo porque no estamos hablando que más del 50% de las personas tuvo cambio en relación a la que no consumió, si hablan de un porcentaje. Y acá, en relación a lo que es el estado de ánimo y la salud mental, hay una cadena de investigaciones, que algunos son los mismos autores que van investigando, que parten del año 2013 con una encuesta. En el 2013 se hace una encuesta que es autoaplicada, en el fondo, en una encuesta como muy general, en donde se les pregunta a las mujeres que consumieron su placenta cuáles fueron los efectos, ¿sí? En esta encuesta se ve, ¿sí? Y fue un número, aquí incluyeron más o menos 200 mujeres, aprox, ¿sí? Acá se ve que de las mujeres que consumen placenta, la mayoría mejora el ánimo, tienen menos riesgo de depresión postparto y mejora la lactancia materna. Esto pasa en el año 2013. En el año 2018, un grupo de investigadoras vuelve a analizar, ahora analiza el contexto de partos en casa. Entonces toma todos los datos que hay de partos en casa, en este caso de Estados Unidos, ¿sí? Y ve qué pasa con estas mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que ve en este grupo? Primero, que las que paren en casa, el 30% consume la placenta, o sea, más que el porcentaje habitual de la población, en este caso de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, parir en casa era también un factor determinante de consumir la placenta. Y lo segundo que ve, que las mujeres que deciden consumir la placenta presentan mayor tendencia a la ansiedad, ¿sí? En- y observa también, aquí ellas sí toman un número grande, porque toman todos los partos en casa en Estados Unidos, estamos hablando cerca de 2000 o un poquito más, ¿sí? De una época determinada. No observan ningún resultado adverso perinatal en ninguna de estas mujeres que habían consumido la placenta, ¿sí? Pero sí llama la atención que estas mujeres, ¿sí?, tengan este grado de ansiedad mayor, ¿sí? No hablan de depresión postparto, pero sí hablan que en el postparto, al aplicar la escala de Edimburgo, que son estas escalas para evaluar la salud mental, tienen más tendencia que mujeres que no consumen placenta, ¿sí? Y acá, luego ellas vuelven a hacer un estudio que lo publicaron el año pasado, ¿sí? La misma investigadora, pero ahora toman un grupo más grande, vuelven a analizar, pero ahora enfocada solamente en la salud mental. En la anterior igual habían analizado otras cosas, resultados, por ejemplo, perinatales, en este caso neonatales, pero ahora dicen ya, solo vamos a entrar a la salud mental. Y en estas investigaciones, ellas
compara los resultados también de mujeres que no tienen consumo de placenta y las que sí, todo dentro de este grupo que tiene parto en casa, ¿sí? No entran a ningún otro factor en el fondo porque no haya ninguna otra variable que interfiera, son solo mujeres que tienen parto en casa y determinan que de este grupo de mujeres que tienen parto en casa, las que consumen placenta tienen más factor o la escala que ellos aplican de Edimburgo tienen más riesgo y tienen más depresión postparto en comparación al grupo control. Y esto es fuera de lo que nosotros esperaríamos, ¿sí? Porque uno esperaría que las que se comen la placenta tengan una mejor salud mental, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el análisis que hacen ellas de esto? ¿Sí? Porque hay un análisis posterior. Primero, analizan que posiblemente haya una mala aplicación de la escala de Edimburgo, ¿sí? Porque en el fondo lo que hacen es aplicar una escala de Edimburgo que las personas de este grupo de mujeres que decide consumir placenta, gran parte de ellas quería consumir la placenta porque habían tenido muy mala experiencia en sus partos anteriores, o sea, en sus partos anteriores se habían sentido muy mal por distintas razones, ahora habían decidido parir en casa y comer la placenta iba a ser una de las formas de mejorar en el fondo su estado de ánimo, en cansancio, salud mental y menos riesgo de depresión postparto, por los estudios que habían antes en relación a eso. Entonces ellas consideran que aquí también puede haber un sesgo, ¿sí? En el fondo de mujeres que ya traían un estado de salud mental más deteriorado de alguna manera por implicancias de la vida antes, que en este caso podría ser el parto, y que por lo tanto cuando se compara en estos momentos, ¿sí? La escala de Edimburgo les da una puntuación mayor. ¿Sí? Hacen varios análisis en relación a esto, porque son resultados que en el fondo no se esperaban, yo creo que ni ellas mismas lo esperaban porque su hipótesis era completamente distinta, ¿sí? Su hipótesis era que efectivamente las mujeres que decidían comer la placenta, como en su primera investigación, había más ansiedad, pero luego del consumo de placenta, ¿sí? El grado de depresión postparto era menor que el que la consumían, ¿sí? Entonces aquí pueden pasar dos cosas, o se aplican mal las escalas de Edimburgo, que puede ser que se minimizan en el fondo, sobre todo porque hay que pensar que está hecho en Estados Unidos, que es una población que en temas de salud mental está súper deteriorada por otras cosas también, ¿sí? Entonces hacen un análisis de eso y en donde lo que más hacen hincapié, más allá de tomar conclusiones, es que si hay alguna alteración en la salud mental, no debería ser la medicina placentaria la manera de resolver esto. O sea, una mujer que ya conocemos en el prenatal o que le vamos a hacer la medicina placentaria, no es que no se la vamos a hacer y ella no la va a consumir, pero no debería ser esta la única forma de tratar la depresión postparto y de mejorar la salud mental, sino que tendría que estar con un equipo en psicosocial que pueda ayudar a esta mujer. Y en el fondo, ¿por qué es interesante poder analizar lo bueno y lo malo que aparece en la evidencia, en el sentido de lo bueno y lo malo a favor o no de la medicina? Porque en el fondo las personas, nosotros nos preguntan si sirve o no sirve esto, me va a ayudar o no me va a ayudar. Nosotras mismas la recomendamos, ¿cierto? En ciertos casos, ¿sí? Entonces aquí es como para tener claro que si la recomendamos, ¿sí? Hay otros estudios que sí plantean que hay paso hormonal, que pueda mejorar el ánimo. Cuando se hacen encuestas, en el fondo se analizan las percepciones de las mujeres, que es la que se hizo en el año 2013. Ellas sí dicen que les mejora su estado de ánimo, que se sienten con más energía, que no tuvieron depresión postparto, que son todo lo que está arriba. ¿Sí? Entonces, no es que eso lo vamos a invalidar, pero sí hay que estar atenta que probablemente no va a ser el tratamiento de la depresión postparto propiamente tal, que vamos a necesitar apoyo de un equipo psicosocial en el caso que nosotros determinemos que existen estos factores asociados, ya sea en el prenatal o en el postparto también. Entonces, eso también como para considerarlo, es un estudio bien reciente y es de un grupo de investigadores que lleva harto tiempo, como también trabajando las placentas, como investigando en relación a la placenta. Hoy día la mayor investigación está en Estados Unidos, en la Universidad de Nevada. Ahí es donde está el gran número de todas las publicaciones. Incluso ellos tienen como una formación especial en la medicina de la placenta propiamente tal, como de investigación. ¿Sí? Entonces, de momento ahí están las investigaciones. Y otra investigación en relación a cómo preparamos la placenta es bien interesante porque compara las distintas, yo aquí no les puse los números porque en el fondo ni yo entiendo la cantidad de números que hablan, porque hablan de micrones, de microgramos, en el fondo como a un nivel muy de investigación. Pero sí podemos comparar y podemos ver que hay diferencias en lo que encontramos en el fondo en la placenta, si es que la consumimos cruda, si es que
la cortamos cruda, la ponemos en la deshidratadora y la encapsulamos, versus si primero la cocinamos en vapor, luego la deshidratamos y la encapsulamos. ¿Sí? Las diferencias acá están principalmente en los microorganismos. Habitualmente el proceso de vapor y deshidratación es lo que mata todos los microorganismos que pudiésemos encontrar en la placenta. Microorganismos me refiero a bacterias básicamente o algunos virus, ¿sí? Entonces, habitualmente la de vapor es la que más los elimina versus la cruda, a pesar que la cruda igual elimina ciertas bacterias y habitualmente después de que se enjuaga la placenta y después se hace el consumo, si bien tiene microbiota comensal. ¿Sí? No se ha encontrado que tenga en los estudios que se hacen, se midieron dos bichos en el fondo importantes, que es el Streptococcus grupo B, que puede ser dañino para la salud del bebé, y la Escherichia coli, ¿sí? Que pudiese estar presente. Y en ninguno de los tres preparados se encuentran estos microorganismos en cantidades riesgosas. ¿Sí? Entonces, en el fondo, los preparados, y se cree que en el fondo el agua podría ser, en el fondo, lavar la placenta podría ser una forma de ser como la primera arrastre de microorganismos que pudiesen estar, y luego ya viene obviamente el proceso de deshidratación por sí solo, y en el caso del vapor, la temperatura del vapor, y a la vez que al digerirla pasa por los ácidos del estómago, ¿sí? Entonces ahí también hay otro proceso en donde los bichos pueden morir, ¿sí? En relación a las hormonas, sí se encuentra que la cruda tiene mayor cantidad de hormonas. O sea, en el fondo, la hormona es mucho más lábil al proceso, entonces cuando ya la procesamos, ya sea deshidratando la cruda o al vapor, ya perdemos en cantidad de hormonas en estas cápsulas. Metales pesados no se encuentran en ninguno de los tres preparados, y oligoelementos como el fierro, el selenio, el magnesio, que también se midieron, se encuentran en mayor cantidad cuando están deshidratadas, pero acá principalmente porque está concentrada, ¿sí? En el fondo, si yo tomo un trozo de placenta de 2 centímetros crudo, tiene gran cantidad de agua, ¿sí? Porque está crudo todavía. En cambio, cuando yo lo deshidrato, ¿sí? Al deshidratarlo le saco todo el agua, y por eso es la asociación que hacen ellos, que se encuentra principalmente en los preparados deshidratados. Y aquí como ejemplo le pongo, ¿sí? Que es lo que este estudio señala, que 1 gramo, que sería una cápsula 3 veces al día de placenta deshidratada, equivale a 1,6 miligramos al día de fierro. ¿Sí? Y en este caso se hizo el cálculo cuando es cruda deshidratada, que probablemente sea distinta si es vapor más deshidratada. ¿Sí? Entonces, igual aporta, ¿sí? No es que no aporte, está aportando fierro. Ahora, si estoy con una anemia severa, probablemente no sea la única manera que tengo que tratarla. Sí, voy a necesitar otro tipo de medicina, pero si a lo mejor no hay anemia o es muy, muy leve, es probable que sí pueda recuperar fierro con las cápsulas de placenta, ¿sí? O sea, en el fondo acá hay estudios que lo muestran. En, y otro estudio interesante a analizar tiene que ver con la gestión de los riesgos. Y esto lo vamos a profundizar más en otra clase, que es de bioseguridad. Pero en el fondo, ¿qué hace esta investigación? Es que identifica si efectivamente el procesar la placenta tiene riesgos para la salud. En el fondo, procesarla se refiere a trabajar la placenta, ya sea con medicina en cápsula o con arte placentario. Y acá determina que sí, efectivamente puede haber un riesgo en lo que tiene que ver con contaminación cruzada, pero que existen estrategias para poder disminuirla. Y es lo que vamos a hablar en bioseguridad. En el fondo hay evidencia que dice que si bien existe un riesgo porque es un fluido corporal, ¿sí? En la medida que ese riesgo se trabaja con medidas de bioseguridad, ¿sí? El riesgo disminuye mucho en el procesamiento. ¿Sí? Y donde sí encontramos mucha evidencia en el sentido a favor, en el sentido que sí, la placenta tiene un valor importante, tiene que ver con el amnios, ¿sí? Aquí ya no hay discusión, ¿sí? Acá es lo mismo que yo les decía al inicio cuando le mostramos la evidencia en los equipos de salud del parto vertical. Aquí es lo mismo, tenemos evidencia de muy buena calidad, de muchos años también, que el amnio tiene propiedades regenerativas. ¿Sí? Y desde el año 1910 aproximadamente se empieza a utilizar en quemaduras y úlceras, incluso hay algunos regenerativos en paredes vaginales en 1930, y en 1940 empieza toda la investigación y el uso en la oftalmología. ¿Sí? Entonces es uno de los injertos, porque es un injerto, porque es un tejido, ¿sí? Más receptivo. ¿Sí? En el fondo que genera menos efecto adverso. Y aquí en el fondo sí encontramos mucha
investigación en relación a la ingeniería tisular regenerativa, de cómo el amnio se empieza a trabajar. Ahora, todas estas investigaciones que hay de amnios no son de los parches de amnio que nosotros conocemos de manera más local, ¿sí? Porque en el fondo nosotros estamos apostando a los parches de amnio autoaplicado, en el fondo de la placenta, de mi placenta y de mi guagua, yo lo aplico en mi mundo local. Acá estamos hablando de placentas que son donadas, ¿sí? Y al ser donadas pasan por una microtecnología en donde los amnios son disecados, son pulverizados y hacen estos injertos especiales, ya sea para retina, cuando se usan en oftalmología, u otro, o en quemadura, en úlcera. Y no es la misma manera que lo estamos viendo en este momento. De hecho, del parches de amnio actualmente no tenemos ningún artículo publicado, ninguna evidencia que señale si hacen efecto o no. Ahora, el amnio sí hace efecto, ¿sí? Entonces ahí es donde no nos puede quedar duda que obviamente si trabajamos el amnio y lo usamos como un parche, va a tener los mismos efectos regenerativos y restaurativos en que pudiese tener el amnio que está procesado con biotecnología. ¿Sí? Entonces aquí sí nos hablan un poco del amnios. Acá hay un resumen de la evidencia del amnio en diferentes heridas. Se usaron en pacientes pediátricos con quemaduras en el rostro, pacientes con quemaduras térmicas en extremidades, con quemaduras crónicas en extremidades superiores e inferiores, en otros con quemaduras térmicas, quemaduras faciales, y en todos ellos, en el fondo, en este resumen, se ve efectos positivos, ya sea en la disminución del dolor, ¿sí? A través de este injerto, o en mejor aceptación de este tejido y que otros tejidos cuando se utilizan. Así que hoy día, por ejemplo, en nuestro país ya tenemos experiencias locales del uso de placentas, en el fondo mujeres que están donando la placenta en Chile, ¿sí? Para ser utilizado en hospitales en donde se utilizan para las úlceras de pie diabético, por ejemplo. Y eso está pasando como a nivel muy local también, y en otros lugares, por ejemplo, Cuba tiene también un gran centro de investigación en relación a la placenta y el amnios y la medicina regenerativa, ¿sí? Y restaurativa en relación a la oftalmología, quemaduras y heridas, ¿sí? Y otro tema interesante de la placenta que ha sido estudiado principalmente en las placentas de animales, ¿sí? Tiene que ver con la placentofagia y el dolor. Entonces se ha encontrado que en la placenta humana, específicamente pudiese estar en el líquido amniótico, hay un factor, ¿sí? Que podría ser opioide, ¿sí? Y que podría disminuir el dolor de en este caso no vamos a decir de las mujeres necesariamente porque este estudio está hecho en ratas, pero el dolor de las ratitas, ¿sí? Y, por ejemplo, este estudio, que no está de acuerdo con la placentofagia, sí, como en humanos, ellos investigan en ratas, pero su postura es que no están de acuerdo, dice, aunque la placentofagia humana parece innecesaria y ciertamente no la defendemos, la placentofagia humana muestra esta actividad del factor opioide cuando se prueba en ratas, la mejora de la hipoanalgesia por opioides mediante este factor aún no se ha probado en humanos, donde creemos que será eficaz. Esperamos que cuando se aísle, se caracterice y se sintetice en el fondo este factor de las placentas humanas, demuestre ser un complemento valioso para el manejo del dolor, o sea, el manejo médico, entre comillas, del dolor, y posiblemente de la tolerancia y la adicción. O sea, no solamente si se logra como sacar este factor que ya se sabe que está en las placentas de rata, si la logramos sacar de la placenta humana, se utilizaría como un medicamento para el alivio del dolor, para la adicción y la tolerancia, ¿sí? En, la respuesta o la hipótesis en relación a la placentofagia en mamífero y este factor que tiene, como este factor opioide, sería la razón por la cual en el fondo nosotros no observamos dolor en mamíferas pariendo habitualmente. ¿Sí? Y es lo que la hace habitualmente también volver a tener este proceso de parto muy seguido. En general, gran parte de las mamíferas tienen camadas bien seguidas. Y entonces podría estar asociado y es bien interesante poder darle una vuelta también en relación a lo que es la placenta humana, ¿sí? Cómo efectivamente podría tener efectos beneficiosos para el alivio del dolor, específicamente en el posparto. Y ahí aparecen otras cosas, ¿sí? El olor del parto, cómo las mujeres huelen a sus bebés que vienen bañados en líquido amniótico, qué efecto les produce, porque claramente es un efecto opioide, ¿sí? Las que han estado en algún parto, ese olor que tiene el bebé es adictivo, ¿sí? Sí, por eso es adictivo. Sí, entonces,
Es bien interesante de seguir analizando porque yo creo que obviamente que en nuestra placenta también está, ¿sí? ¿Por qué no estaría? ¿Por qué estaría en otra y en la nuestra no? ¿Sí? Entonces ahí es donde es importante seguir analizando. Y aquí otra investigación que es reciente del año pasado en relación a la importancia de las membranas amnióticas y la ingeniería de los tejidos y la medicina regenerativa. ¿Sí? Entonces aquí es donde ya hay mucho, incluso ya hay una industria detrás me refiero a industria porque hay laboratorios trabajando con los amnios, ¿sí? Hay marcas, el que yo les mostré en antes es el apnio guión no sé cuánto, que es una marca específica de estos parchecitos específicos para las heridas y el tratamiento de la úlcera y la herida. Entonces también hay toda una línea que ya está presente, que efectivamente los tejidos del amnio tienen matriz extracelular importante, tienen células madre y por lo tanto por eso son regenerativas, o sea que de ahí puede generarse rápidamente tejido y tiene otros factores también de crecimiento. Y ya para finalizar, bueno, no tenemos esta evidencia que quisiéramos mostrarle. Yo quisiera mostrarle evidencia de moderada o alta calidad, ¿cierto? Que respalde, pero en verdad todavía no la tenemos. En relación a lo que es la mamífera humana, no tenemos claro ni la cantidad ni la forma de uso, ¿sí? A pesar de que con lo que ya hay uno podría tomar decisiones, ¿sí? Con estas investigaciones, aunque sean pocas placentas, sí podríamos a lo mejor decidir en qué es lo mejor para una mujer, a lo mejor cruda o deshidratada o al vapor, dependiendo de la circunstancia. ¿Sí? Pero tampoco tenemos ninguna evidencia de momento, solo este caso aislado que muestre que puede ser riesgosa. Y eso es lo que yo creo que de momento es lo que nos da más respaldo, ¿sí? Existen registros, ¿sí? De que de muchos años que la placentofagia podría ser parte, no como placentofagia como en los mamíferos probablemente, porque los relatos que tenemos también son de placenta usada como medicamento, o sea, los relatos de las parteras es, se comía la placenta para la hemorragia, ¿sí? No era como todas se comen la placenta, porque las placentas se devolvían a la Pachamama, porque igual hay que tener también una relación de la importancia que tiene la tierra para los pueblos originarios. ¿Sí? O sea, yo la devuelvo a la tierra porque a la tierra es la que estoy nutriendo, ¿sí? Es una cosa mucho más profunda que yo me quiero nutrir yo misma, yo sola, solo yo, sino que en el fondo yo nutro algo más importante que mi persona, que es la tierra. Eso también es bonito de analizar y de mirar. Entonces, tenemos sustento, que no es la evidencia de alta calidad, pero sí no tenemos nada que en este momento nos diga que pueda ser riesgoso para la salud de las mujeres. O sea, no estaríamos actuando como con estos criterios de ser poco éticas, en el sentido de que estamos ofreciendo algo que puede ser dañino para la salud. ¿Sí? Obviamente necesitamos seguir investigando y ahí como hay personas que siempre les gusta más la investigación, pues hay gente que le gusta el laboratorio, nosotros vamos a tener clases vamos a tener clase con un matrón, pero que se dedica a la investigación. Él se dedica al laboratorio, él está en el laboratorio, ingeniero tisular, ha hecho como todas esas cosas con el tejido de la célula, los mira en el microscopio. Entonces también necesitamos ese tipo de persona que tenga esas habilidades, que pueda estar en el laboratorio, que pueda analizar las muestras de placenta, en que puedan investigar en el fondo para que nosotras, que a lo mejor estamos más dedicadas a la clínica, podamos también entregar una atención segura, de calidad y quizás en algún momento basada en esta evidencia que tanto nos gusta también a las personas de la salud, ¿sí? Igual nos gusta saber que hay algo que nos respalde, ¿sí? Sobre todo cuando es algo tan nuevo y como tan innovador necesitamos algún respaldo, ¿sí? Que nos permita seguir. Y sí, siempre tener en claro que la evidencia es una arista importante, pero solo una arista, ¿sí? Aquí hay otras cosas más importantes que vamos a ver también, van a analizar con Juan Carlos, que tiene que ver la perspectiva de derecho, que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, que tiene que ver con los aspectos emocionales y espirituales. Si una mujer siente que le hace bien la placenta, eso es suficiente para que la consuma y para que crean su placenta, ¿sí? Esa mujer no necesita un metaanálisis, una revisión sistemática de 1000 muestras, si sabe que a ella su placenta le hace bien y siente que le hace bien. Entonces eso también es importante de considerar. Y que en esto, en el fondo, no hay tanta ciencia detrás, no es solo ciencia, sino que también hay este arte de saber, bueno, cuándo la recomiendo, cuándo no, ¿sí? ¿Qué placenta a lo mejor la mujer siente que no la quiero consumir y esta la quiero ofrendar? ¿En qué momento ofrendo toda la placenta y en qué momento a lo mejor la consumo? ¿Sí? Como ese equilibrio también de poder llegar a
A que no consideramos, como hablamos en la clase anterior, de que la única manera de visibilizar y de respetar la placenta va a ser comiéndola, ¿sí? O haciendo cápsula, o haciendo... Puede haber otra manera, y hay mucha gente que a lo mejor le va a hacer más sentido ofrendar la placenta entera a la tierra, y a lo mejor sacar solo un pedacito, no sé, como hay distintas formas, y otras que a lo mejor necesitan en este momento particular de su vida poder nutrirse de manera completa con la placenta en cápsulas y en todos sus derivados en el fondo. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros buscar ese equilibrio para no, para no confundirnos también, ¿sí? Porque yo creo que es fácil en esto, en este momento como está, con la información que tenemos, yo creo que también es fácil como confundirse y decir, chuta, ¿qué es lo mejor? ¿Qué hago? ¿Cómo respaldo mi trabajo también, sí? Porque esto es un trabajo para muchas de ustedes, entonces, ¿cómo respaldo mi trabajo? ¿Tengo toda la evidencia? No existe toda la evidencia, ¿sí? Entonces, a las mujeres también tenemos que ser claras con ella. ¿Existe experiencia? Sí, existe experiencia. Hay estas encuestas, hay relatos de mujeres, hay experiencia, pero evidencia propiamente tal como otras cosas, no la tenemos tanto, pero confiamos en que probablemente de aquí a 10 años, a 20, quizás 30, quizás tengamos estos metaanálisis tan importantes para algunas personas, porque obviamente eso también abre más posibilidades y eso es real, ¿sí? No es casual que ahora el consumo de placenta sea poquito todavía, o incluso el destino de la placenta, no hablamos solo de consumirla, sino que llevarse la placenta sigue siendo la minoría de las personas, o sea, muy poquita. Entonces ahí es donde, a ese punto es donde nos gustaría avanzar.